El Chelsea acaba de ganar esta semana la final de la Conference League y yo hoy os voy a dar 5 motivos, 5, por los que despedir a Enzo Maresca. Comenzamos. Los Blues han completado ya por fin, después de muchos años, el tercer círculo del infierno: Champions, Europa League y Conference. Y lo que muchos medios lo dibujan como un gran hito, yo lo veo como la clara definición de la decadencia de un club, al igual que la de José Mourinho, por ejemplo. Ambos, el gran entrenador del Chelsea y el Club Blue, son los primeros en conseguirlo. Para mí, a todas luces, es una forma de demostrar la decadencia en la que han caído. Pero bueno, eso ya es otro tema. Aquí Maresca no tiene mucho que ver. Donde sí tiene que ver es en cómo la final de la Conference League ha demostrado una vez más en un partido todos los motivos por los que yo personalmente no mantendría a Enzo Maresca, no mantendría a Italiano en el banquillo, sobre todo porque el gasto total, el gasto neto, vamos ya a balance de fichajes, ¿vale? El gasto en fichajes, ya no solo de Maresca, sino de todo el conjunto de Clear Lake Capital, es de más de 700 millones en negativo. Es una locura. Es puro gasto neto. 700 millones recogiendo el pago que han recibido por jugadores como Conor Gallagher, que recibirán en su momento por Armando Broja u otros jugadores. Ya nos vamos a lo que ya van a gastar, porque ya han hecho fichajes para 2026, para dentro de 2 temporadas. Es una salvajada. Pero, como os decía, todo esto, bueno, es el gasto. Sí es cierto que con ese gasto, en un mercado muy inflado, han conseguido pues una media de 11, yendo al top 10 de 11 más jóvenes en la temporada 24-25, en 9 está el Chelsea. Solo en un puesto lo adelanta el Manchester United, que son 22,4 en una jornada. El resto, las otras 9 hasta cumplir el top 10, es el Chelsea por debajo de 23, de 24, de 23,8, que es la media general. El top 10 es 23,8 y luego ya el undécimo sería el Brighton ya con 24,1, 24,2, pero bueno, el resto es el Chelsea. Ese gasto lo que han hecho es tener 3 clubes llenos, el Estrasburgo, por ejemplo, y el Chelsea por demás, pero además todo esto que han hecho con este dinero se ha visto dibujado en Liga. Cuarto equipo, Arsenal, Liverpool, Manchester City, en 2 temporadas aciagas del club, solo se meten en Champions, aparte de porque han conseguido, por ellos en gran medida, junto al resto de equipos, Arsenal, Aston Villa, Tottenham, Manchester United, conseguir un 5.º puesto, también forma parte de esa consecución, así que fantástico. También el 6.º puesto gracias a Tottenham y Manchester United, que han ganado uno de ellos la final de Europa League, pero han quedado cuartos en una temporada en la que la Champions estaba bastante barata. Por ejemplo, vamos al ejemplo práctico. Temporada 22-23, el Brighton se clasifica a Europa League con 61 puntos. 61 tiene este año, 62 puntos. Se clasifica a Europa League en el segundo puesto, segunda plaza para Europa League, no en el primero. Vamos a este año, la Champions se cierra con 66 puntos. Una diferencia muy grande en épocas donde pues, la Champions estaba en 80, 70 y muchos, 90 incluso. Este año queda muy barata y veremos si otros años podrán conseguir eso. De momento el Chelsea ha entrado en Champions y evidentemente tus éxitos son unos según tu contexto. Tú ganarás según el rival, evidentemente. Tienes que hacer tu parte y ver qué hace el resto. No solo cuenta una parte, eso es evidente. Pero bueno, vamos a los motivos. Nos metemos ya en materia. El número 1 es precisamente lo que veníamos hablando toda la temporada respecto a perfiles y al tipo de entrenador que es Maresca. Enzo Maresca es un entrenador, bueno, que digamos guardiolista, si se puede definir algo como guardiolismo, pero es justo todo lo que la gente odia de Guardiola que Pep nunca ha sido, o por lo menos
no sin sentido. La clásica forma de descubrir este tipo de perfiles de entrenador son, en este caso mismo, Enzo Maresca, lateral invertido. Ese lateral invertido clásico que entra como mediocentro para juntarse con el pivote o con uno de los 5, si juegan 4-2-3-1, tiene sentido si ese lateral tiene capacidades para jugar por dentro. El ejemplo de la final, malo gusto, más allá del chiste de que es un lateral ya de por sí un poco complicado, Enzo Maresca ha preferido poner por encima su idea de juego que los perfiles. Malo gusto no puede jugar por dentro, Reece James en cambio sí. Entonces el plan de partido de Enzo Maresca es siempre uno, es siempre el mismo. El plan de salida, los automatismos de salida con balón son siempre los mismos, da igual quién esté. Vale, perfecto, pero los perfiles del jugador sí importa y Enzo Maresca le da absolutamente igual. Enzo Maresca quiere salir con el lateral por dentro y da igual si el lateral es Reece James, Malo Gusto o Moisés Caicedo, el cual ha colocado ahí para que tenga sentido su plan. Porque Reece James es un jugador que ha jugado por dentro, tiene muchísima calidad, puede llegar como carrilero, como lateral, como central, como mediocentro lo ha hecho. Da igual, es un grandísimo jugador, pero no siempre ha estado disponible. El que sí ha estado disponible siempre ha sido Malo Gusto. Y cuando ese plan veía que le requería de más nivel que el de Malo Gusto, que es muy bajo para jugar por dentro, tiene que colocar a Moisés Caicedo, perdiendo así espacios por dentro. O por lo menos jugadores que no encontraría. La posición de Malo Gusto ejemplifica todo lo malo que Pep Guardiola ha aportado al fútbol moderno. Sobre todo por los que han querido replicarlo simplemente por querer replicarlo, sin llegar a entenderlo. Enzo Maresca es el ejemplo. Da igual el rol. Por ejemplo, vamos a Philipp Lahm, el ejemplo de Bayern de Múnich. Philipp Lahm, Guardiola lo descubre como un jugador que está en el lateral, que tiene capacidades para jugar por dentro y que le vendría mejor y que le puede aportar al juego. Ejemplo, John Stones, por ejemplo, en el Manchester City el triplete. Malo Gusto no es un lateral que pueda jugar por dentro. Es un lateral práctico, clásico. Lateral. No es Philipp Lahm, pero Maresca no entiende los roles, entiende su idea de fútbol. Por ejemplo, otro motivo para despedir a Maresca, las decisiones en la portería. 8 porteros aparecieron en el Chelsea, en Stamford Bridge, en Cobham, en agosto. 8, De los 8, había 2 que tenían experiencia en Premier, Robert Sánchez y Dorte Petkovic. Y llegó Filip Jorgensen, el octavo portero, que vino del Villarreal, un pago ridículo, sobre todo cuando ves que ya tienes 2 porteros a nivel europeo. Al final se acaban quedando con Robert Sánchez para Liga, Filip Jorgensen para Europa, Copas, etc. Copas donde no llega muy lejos. Conference sí, también es verdad que se enfrentaron a equipos de nivel muy bajo. Pero esa decisión de ceder a Dorje Petkovic, Petkovic al Estrasburgo, lo que ha hecho es demostrar que Dorde era un gran jugador ya en el Chelsea de Pochettino y que merecía una oportunidad más en Premier. Robert Sánchez no. Sobre todo porque Dorte Petkovic se ha quedado en el Estrasburgo siendo el equipo revelación de la temporada en League One y Robert Sánchez ha sido posiblemente el peor portero de la Premier League, junto a Andre Onana, junto a Janet Muric. Fraser Foster está muy por debajo, ha jugado muy pocos partidos, cuando lo ha hecho ha sido mucho mejor. Por ejemplo, Filip Jorgensen. Han tenido errores por un tubo. El comienzo de temporada del Chelsea era un equipo más o menos arrollador en ataque con problemas defensivos. La segunda parte de la temporada ha cambiado. Ya no ha marcado tantos goles, pero defensivamente era un poco más fuerte. No gracias a Robert Sánchez, eso seguro. La decisión de la portería la dejamos entre comillas, porque tampoco sabemos hasta qué punto es 100% decisión de Maresca. Lo que sí es 100% decisión de Maresca es que Robert Sánchez fuera el titular. Así lo dijo en pretemporada. Robert Sánchez será mi portero. A pesar de que Filip Jorgensen venía de una temporada mucho mejor en el Villarreal y Dorte Petkovic venía de jugar toda la temporada tras lesión de Robert Sánchez en Premier y de hacerlo muy bien. El mejor de la temporada pasada junto a Cole Palmer. Las decisiones. Vamos al punto 3. La gestión de las expectativas. ¿A qué me refiero con esto? Sencillo. Vamos a la clasificación. 21 de diciembre de 2024. El Chelsea, en la tabla de clasificación de Premier League, marchaba segundo, a 2 puntos del Liverpool, por encima de Manchester City, de Arsenal, de Nottingham Forest. 30 días después, 21 de enero
de 2025, el Chelsea marcha ya cuarto, a 10 puntos con un partido menos, que ya tenía en ese entonces, en diciembre, del Liverpool, con Arsenal y Nottingham Forest ya por delante. 10 puntos de pérdida en un mes. ¿Qué ocurrió en ese mes? El Boxing Day, por supuesto, conjunto de muchos partidos en unas pocas semanas, con la plantilla más amplia de la Premier League, joven, amplísima. En ese mes, además de Boxing Day, como os decía, ocurren unas declaraciones a futuro, bueno, razonables, ¿no?, de Enzo Maresca. Le preguntaron por competir por la Premier League. Le preguntaron por competir contra Liverpool, contra Manchester City, contra Arsenal por el primer título en años de Premier League. Enzo Maresca dijo que no, que el equipo no estaba para eso, que estaba para entrar en Europa. No concretó Champions, no concretó expectativas. Lo que sí dijo es que no iban a competir por la Premier League. Un mes después, efectivamente, no competían por la Premier League. Le dieron la razón, tenía razón Enzo Maresca. Pero esa es la forma de gestionar las expectativas de una plantilla. Decirles que no van a competir cuando están compitiendo por ella y llevan 4 meses de liga compitiendo por la Premier League. Extraño cuanto menos. Ese mes, esas declaraciones de Enzo Maresca, para mí, bueno, vamos al campo, volvemos a los 11, volvemos a los roles, a las posiciones. Como fue en la portería, ahora por delante, Cole Palmer y Enzo Fernández. Cole Palmer aparece en el Chelsea como un extremo derecho, ya en el City también, como un extremo derecho que se mete por dentro, un segundo delantero. Parte de banda derecha y es prácticamente un colectivo él mismo. Lo gestiona todo, lo hace todo en 3/4. Maneja él el balón, maneja él el partido, temporiza, ataca, gestiona cada ataque. Enzo Maresca pasa a ser un mediapunta, más encorsetado en el medio, más cerca de área, pero con peor juego, con peor fluidez, con menos espacios. De repente, de una temporada a otra, sin gestionar, con 2 extremos en bandas abiertos que van a buscar la suya, con nadie por dentro, con nadie cercano. Enzo Fernández explotó en Defensa y Justicia, en River, como un llegador, más o menos goleador, que pisaba mucho área, un mediapunta, como ahora en el Chelsea. Pero el Enzo Fernández que ficha el Chelsea no es eso, no es un llegador, no es un mediapunta, es un temporizador, es un organizador, es Toni Kroos, lo que es en Argentina. Un jugador que requiere de mucho balón, un jugador que tiene que mandar desde la base, partiendo con balón para organizar el equipo. El Chelsea no le ha dado eso. En ningún momento, ni con Pochettino, ni con Enzo Maresca, que es un jugador que tira diagonales para aprovechar el espacio de Nico Jackson. Un llegador de área, un rematador. Y ha marcado goles. Porque el chico es muy bueno. Porque Enzo Fernández es increíblemente bueno. Pero no es un llegador. Lo que debería hacer un entrenador, generalmente, es encontrar los roles de los jugadores. Es encontrar el espacio donde cada jugador llega a su peak, llega a su prime, llega a su mejor estado de forma. Con Cole Palmer hemos visto al peor Cole Palmer, no ha estado ni en números ni en sensaciones, a pesar de que ha seguido creando, no al nivel de la temporada pasada, puede ser normal. Los jugadores no tienen un crecimiento estable, generalmente fluctúan, de acuerdo. Pero con Enzo sí hemos visto un mejor Enzo que con Pochettino, de acuerdo. Pero lo que hemos visto en la final de la Euro Conference League, donde hacía falta más mediocampismo, Enzo Fernández estaba en un pocket, en un espacio intransitado. Marca gol, empata el partido. Cole Palmer lo empata. 2 asistencias, increíble, partidazo de Cole Palmer. Pero cuando peor estaba el Chelsea, que acaba ganando el partido por puro banquillo, porque es normal que tú cambies partidos con el banquillo cuando tienes un banquillo tan largo y encima te autosaboteas colocando a Reece James en el banquillo y a Lewy Colwill, que es normal. Cuando encima sales con los extremos a bandas cambiadas, es autosabotaje lo de Enzo Maresca. Es autosabotaje para luego decir, yo cambié el partido. Para ponerte la medallita de, con mi gestión de los cambios, con mi gestión del partido, cambié el partido. Estás colocando a Noni Madueke en una zona donde no está jugando últimamente y a Neto lo mismo. Neto entre comillas, pero sobre todo Noni Madueke. Por dentro, Enzo Fernández, Malo Augusto, alejados, con Moisés Caicedo entre medias, haciendo lo que puede y obligando a un lateral justito a gestionar las salidas del juego. Evidentemente el Betis vio un filón. Presionó arriba. Johnny Cardoso estuvo encima de cada balón, anticipando cada salida. Lo logró. Fornals lo mismo. Isco estuvo increíble. Azde contra Malo Gusto lo volvió loco. ¿Qué pasa? Luego entran los buenos.
Entrar Rhys James, Ed Abde, no apareció más. También es cierto que lo lesionó antes, más lo gustó, lo mejor que hizo. Entra Rhys James, mejores salidas, mejor defensivamente, mucho mejor. Y ya el último punto, mencionábamos antes a Noni Madueke, justo en el punto anterior. No entenderé nunca de verdad, nunca sabré qué es antes. Si fue Palmer por dentro para colocar a Noni Madueke en el campo, o si fue Noni en el extremo para colocar a Palmer más cerca del área. No sé qué fue antes, qué se le pasó antes por la cabeza a Enzo Maresca. Lo que sí está claro, lo que sí tengo clarísimo, es que no entenderé la apuesta interminable por Madueke. Un extremo relativamente habilidoso, que sí es cierto que este 2025 ha sido el máximo goleador junto a Marco Kurela. Esto no es que hable bien de Madueke, que sí, sino que lo que habla muy mal es del resto, de Nico Jackson, de Cole Palmer, de Pedro Neto. Son números muy flojos, 5 goles de Marco Kurela y de Noni Madueke para ser los máximos goleadores de 2025. Se ve un poco el cambio del equipo, de cómo ha cambiado de ser un equipo bastante ofensivo a ser más recogido y con menos gol. Vive de un partido contra el Wolverhampton Wanderers, comienzo de temporada, donde marcó un hat-trick. Los 3 goles fueron iguales. El problema no fue Noni Madueke. Con Enzo Maresca, para cerrar, solo tengo palabras de frustración, sinceramente. Decenas de jugadores talentosos, jóvenes, al servicio de un entrenador dogmático que no es capaz de sacar el talento de sus jugadores. Yo no sé cómo lo veis, pero para mí ha cumplido con las expectativas límites, el mínimo común múltiple, el mínimo de la temporada, que era entrar en Champions, una temporada con 5 puestos de Champions, que van a ir 6 a la Champions de Premier League, pero para mí la duda es si este Chelsea, con Enzo Maresca a la cabeza, llegará a buen puerto la temporada que viene, el día D a la hora H.